Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Brian Guevara y qué bueno que estás apartando tiempo para estudiar, en especial la lección de Escuela Sabática. Qué bueno que seas parte de esta comunidad y que podamos encontrarnos nuevamente por este medio. En esta oportunidad estamos dándole continuidad a la lección número 11 de la lección de Escuela Sabática para adultos y hoy vamos a estudiar lo que es el 12 de junio, miércoles 12 de junio, titulado Identifiquemos a la bestia, parte 2. Pero antes de continuar, oremos. Cariñoso Padre que moras en el alto de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En este espacio, en esta oportunidad, te agradecemos porque nos permites estar delante de ti y poder estudiar tu palabra a través de material de apoyo, la lección de Escuela Sabática. Señor, ayúdanos a entender más el Apocalipsis y a identificar esa bestia que es un instrumento de Satanás. Guíanos cada momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nos introducimos en esta lección, nos damos cuenta que nos hace mención de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Aquí vemos un punto crucial para identificar a la bestia que se encuentra en Apocalipsis 13. Recordemos la bestia que surge del mar, la primera bestia. Entonces la escritura nos dice de la siguiente manera: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Aquí vemos un punto crucial para identificar a esta bestia. Nos damos cuenta que se le iba a dar un periodo donde iba a mandar, donde iba a tener autoridad sobre el pueblo. Y nos damos cuenta que dice 42 meses. También se puede traducir cuando usamos el calendario hebreo como 1260 días. Aquí aplicamos el principio bíblico de día por año. Sería un día por año, entonces en vez de ser 1260 días, serían 1260 años. Entonces nos damos cuenta que la Biblia nos está mostrando que este es un periodo donde la bestia iba a tener autoridad, iba a hacer lo que quisiera, iba a blasfemar contra el nombre de Dios, iba a hablar palabras arrogantes, iba a hacer lo que mejor le pareciera. Y nosotros el día de ayer estuvimos identificando esa bestia, la cual es un poder político religioso que fue levantado de un poder anterior, dándole continuidad, que se levantó de la nación romana. Primero nación romana pagana, luego la dividida y ahora Roma papal. Que esta es sin duda la Iglesia católica apostólica romana. Esta es la iglesia identificada como la bestia que surge del mar. Y cuando nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta que desde el año 538, cuando el imperio ostrogodo fue destruido, después de Cristo, hasta 1798 fue un periodo de 1260 años donde la iglesia católica apostólica romana tuvo poder, autoridad sobre incluso las naciones y sobre todo el mundo. Y todo aquel que estaba en contra de sus ideales lo mandaba a encarcelar o asesinar. La iglesia siempre imponía su autoridad sobre cualquier persona, y el que estaba en contra de la iglesia, por supuesto, le tocaría morir. Y este se conoce como el periodo del oscurantismo. Así la podemos identificar. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos al versículo 10 de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 10, la escritura nos dice: el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, el que deba morir a espada, a filo de espada, morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. Entonces nos damos cuenta que aquí se cumple algo muy importante. Recordemos, el periodo empieza en el 538 con la caída de los ostrogodos después de Cristo y culmina en 1798. ¿Qué ocurrió en este periodo?
el general Berthier del ejército de Napoleón, en ese periodo, encarcela al papa de ese momento de la Iglesia Católica, el Papa Pío VI. Se lo lleva cautivo, lo encarcela y nunca más lo ven. Por 2 años, la Iglesia decayó por no tener una representación, por no tener un papa. Y nos damos cuenta que eso ocurrió en el año 1798, donde fue llevado cautivo el papa. Y así la bestia pierde su autoridad y es herida de muerte. Por eso nos hace mención del que el que tiene que ser llevado cautivo será llevado cautivo, y el que tiene que morir a espada morirá. Eso es lo que ocurrió con el papa. Pero tiempo después, a pesar de que sabemos que ahí se le fue quitada la autoridad a la iglesia, nos damos cuenta que en el versículo 12 nos dice la escritura: ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Entonces nos hace mención de la segunda bestia y cómo lleva a las personas a adorar a la primera bestia, la bestia que fue herida de muerte, que se le quitó autoridad, pero que va a recuperar esa autoridad. Ha recuperado cierta autoridad en estos momentos. La Iglesia Católica ha recuperado cierta autoridad, cierta autonomía sobre las naciones, pero llegar a ese punto culminante en la historia donde la Iglesia recibirá completa autoridad para hacer y deshacer, para actuar igual que actuó en la etapa medieval, en esa etapa que conocemos como el oscurantismo. Volverá a ocurrir lo mismo. La iglesia tomará nuevamente esa misma posición y mandará a asesinar y encarcelar todo aquel que esté en contra de lo que la iglesia predica y muestra. Pero nosotros entendemos que nos están hablando de mentiras. Por eso el conflicto de los siglos, en la página 578, nos dice lo siguiente: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En la asamblea legislativa y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Entonces esto nos certifica que la iglesia sí recibirá nuevamente autoridad y actuará como en el pasado, atacará a tal punto de asesinar a todo aquel que esté en contra de lo que cree. La iglesia desde hace muchos años, y así lo dijo el Papa Benedicto en el 2012, que era necesario que pudieran luchar por el día domingo, que es el día que la mayoría guarda hoy en día como día del Señor. Pero la Escritura no nos habla del domingo, nos habla del sábado, pero nos damos cuenta cómo el hombre cambia la ley de Dios por ideas humanas. Y él dijo: luchemos por este día como el día de la familia, como el día que va a unir al mundo. Imagínense con esta declaración. Todo el mundo va a querer luchar por la unidad de la familia, por la unidad del mundo. Pero lastimosamente, cuando buscamos unidad en el error, estamos buscando desunión con Dios. Entonces, los que realmente adoren a Dios, dice el Espíritu, profecía, van a ser atacados, perseguidos. Muchos se levantarán en los púlpitos y declararán que tenemos que seguir lo que dicen las autoridades, porque han sido colocadas por Dios, pero están yendo en contra de lo que el Señor estableció en su palabra. Entonces nosotros tenemos que resguardarnos en la verdad, practicar la verdad y seguir en la verdad para poder vencer, para poder perseverar hasta el final. Porque el enemigo usará todos los medios para hacernos caer, pero nosotros tenemos que mantenernos en la verdad. Tenemos que mantenernos fieles al Señor y seguir su voluntad, no la voluntad del ser humano.
no la voluntad de lo que va a establecer esa bestia que es instrumento de Satanás. Perseveremos en el Señor, sigamos avanzando. Cariñoso Padre, gracias te damos por este espacio que nos das de estudiar tu palabra.